Estamos hoy acá en el laboratorio de biología molecular de protozoarios para hacer una pequeña clase introductoria sobre lo que es la parasitología o el estudio de la parasitología. En primer lugar, permítanme presentarme. Soy el profesor Juan Carlos Londoño, biólogo egresado de la Universidad del Atlántico en Colombia. Soy profesor de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Central de Venezuela y además soy estudiante del doctorado en zoología de esta misma casa de estudio. Como les dije, vamos a hacer una introducción a lo que es la parasitología, pero en primer lugar, para abordar la temática, para saber lo que es la parasitología, debemos saber algo, ¿qué es un parásito? A ver, señorita, ¿qué es un parásito? Es un organismo que vive a expensas de otro. Muy bien, ese es el concepto más generalizado, eso es lo que manejamos la mayoría de las personas que estamos en el estudio de la parasitología. Pero tenemos que entender que un parásito o el parasitismo, para primero definir qué es un parásito, debemos definir qué es el parasitismo. Y tenemos que pasar por saber que el parasitismo no es más que una asociación biológica. Una asociación biológica como otras que existen dentro del organismo, como las que conocemos, tales como comensalismo, mutualismo, parasitoidismo, la predación, que en algún término todas de alguna manera rayan en la frontera del parasitismo. Un concepto que me gusta manejar a mí sobre lo que es un organismo parásito es aquel que tiene algún tipo de dependencia, no solo metabólica, porque cuando decimos que un parásito es un organismo que se alimenta de un organismo de otra especie, estamos diciendo que hay siempre una dependencia metabólica. Sin embargo, una definición más general, que es la que me gusta, es aquel organismo que tiene un grado de dependencia de un organismo de otra especie. Así, por ejemplo, cuando vemos la asociación biológica que conocemos generalmente como comensalismo, que es un organismo que está viviendo al interior o se alimenta de sustancias que aquel produce y no le ocasiona ningún perjuicio, decimos que es comensalismo, pero está dentro del espectro de lo que sería un organismo parásito. Lo único es que esta relación tiene un grado de perjuicio o de beneficio, podría decirse que neutral entre estas dos especies. Entonces, una vez dicho esto, que un parásito, un organismo parásito es aquel que tiene cualquier grado de dependencia de otro organismo o de otra especie, pasamos a ver que el parasitismo es una asociación biológica, como ya lo hemos definido, se puede hallar parasitando a cada una de las especies existentes, es decir, encontramos parásitos en vegetales, parásitos que parasitan vegetales, parásitos que parasitan vertebrados, parásitos que parasitan a invertebrados y así a todos y cada uno de los organismos que existen sobre la Tierra. Además, están presentes en todos los reinos de la naturaleza. Los organismos complejos surgen a partir de este tipo de relaciones y la teoría que nos acerca más a este hecho es aquella denominada la teoría endosimbionte, donde se dice que, por ejemplo, las mitocondrias y los cloroplastos surgieron a través de la relación de un tipo de organismo procariota con un tipo de organismo eucariota y se fundieron en tal relación que ahora tanto las mitocondrias como los cloroplastos hacen parte de los organelos de las células eucariotas. Los parásitos ejercen un control sobre el número de especies sobre la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que en la naturaleza, aquellas especies que tienen una gran carga parasitaria van a sucumbir más rápidamente a los depredadores y esto mantiene un equilibrio en el número de especies que hay sobre la Tierra. Son un componente importante de la biodiversidad. Vemos siempre en cualquier programa de televisión, revista, periódico, que cuando nos hablan de biodiversidad, enseguida nos imaginamos las aves, los insectos, los animales, los peces dentro de los animales, pero tenemos que saber que estos microorganismos llamados parásitos también hacen parte de la biodiversidad, también hacen parte de este reservorio genético que tenemos en el planeta. Están ligados a tramas tróficas.
¿Qué quiere decir esto? Que generalmente los organismos parásitos hacen parte de alguna cadena alimentaria, es decir, para que un organismo presente sobre sí o en su interior un parásito, requiere haberlo ingerido de alguna manera. Por eso son componentes de alguna cadena trófica. Y finalmente son de gran importancia médica, veterinaria y agropecuaria, porque son plagas, causan enfermedad en los humanos, en los animales y también en los cultivos, que pueden causar grandes pérdidas económicas. Además, en la población humana también causa pérdidas económicas al haber una merma en el trabajo por las discapacidades que causan algunos parásitos. Como lo mencionamos anteriormente, los parásitos están en todos los reinos de la naturaleza, es decir, vemos los virus, por ejemplo. Los virus son parásitos intracelulares obligatorios. Las bacterias encontramos parásitos facultativos. En los hongos también encontramos hongos parásitos. Los protozoarios, organismos unicelulares, también son parásitos. Dentro de los metazoarios encontramos organismos invertebrados y vertebrados parásitos, pero aquellos que son objeto particular del estudio de la parasitología son los que se encuentran dentro de los protozoarios y dentro del reino animal. Dentro del reino animal vamos a encontrar invertebrados y vertebrados que tienen características de organismos parásitos. Como un ejemplo de lo que estudiamos generalmente en lo que llamamos como parasitología, estudia particularmente dos tipos de organismos: a los protozoarios, que son organismos unicelulares, y tenemos acá dos ejemplos. Tenemos acá un protozoario llamado Entamoeba histolística y un protozoario llamado Giardia duodenalis. Esto como ejemplo de protozoarios. Y dentro del reino animal tenemos a los platelmintos, nemátodos, acartocéfalos, pentastómidos y a la subclase Hirudinea, que es donde están las sanguijuelas dentro de los anélidos, que también tienen características de parásitos, ya que succionan sangre y algunos se alimentan exclusivamente de sangre. Hay otros que son depredadores y parásitos facultativos. Más adelante, cuando demos inicio a las clases, estaremos viendo cada uno de estos organismos, empezando según la escala zoológica por los organismos protozoarios, y pasaremos por los invertebrados, helmintos y finalmente por los artrópodos. Muchas gracias.